Hola a todos y todas y bienvenidos a este nuevo episodio de Sapiens Procesual. Hemos llegado al final de la primera temporada y para darle cierre quise hacer un episodio de preguntas y respuestas que pueden haber surgido de los videos que pasaron. Entonces algunos de ustedes me enviaron sus preguntas y pues estoy aquí respondiéndolas. Para esto invité a mi querido novio Juan Pablo Velázquez Luna, quien además de leer las preguntas que responderé hoy, pues ha compuesto todas las piezas musicales para Sapiens Procesual. Entonces aquí está el artista, el artífice. Empecemos. La primera pregunta. ¿Los animales tienen la faringe arriba y por eso no podrían hablar? Muy interesante pregunta. Pero en realidad, digamos que en todos estos temas de la naturaleza, en realidad de muchos temas, casi nunca hay una sola causa para las cosas. O sea, no es como que descendió la laringe y por eso pudimos hablar. Y si llegáramos y cogiéramos a no sé, a un mono y pin y le bajáramos la laringe, el man, pum, habla a los 3 meses. Porque es una serie de condiciones que se acumulan y que permitieron en nosotros que sucediera esto. Entonces, digamos, yo en el capítulo anterior intenté señalar algunas de esas condiciones, en el capítulo y en los otros capítulos también, algunas de esas condiciones de posibilidad que permitieron que pudiéramos hablar. Una de ellas efectivamente fue el descenso de la laringe, pero otras también fue la motricidad en las manos, porque resulta que, creo que yo lo mencioné en un video, no recuerdo, pero el área de Broca y el área de Wernicke, que son las áreas que se consideran como las áreas del lenguaje, digamos, para interpretar y para producir lenguaje, están muy relacionadas con la motricidad, ¿sí? Con todo el trabajo manual. Entonces, la construcción de herramientas también fue una condición de posibilidad para el lenguaje, pero también fue otras cosas como lo que les decía de la sociabilidad, como el tener que andar en parche. Entonces, no es solamente en ningún momento, o sea, creo que es como clave entender esto, que nunca es solo una causa la que permite cierta cosa, o la que, más que permite, la que posibilitó en algún momento X cosas, sino que es un conjunto, una constelación de condiciones de posibilidad. Y es que, ¿en qué otros animales el nicho es el grupo? ¿Es esto lo mismo que las manadas? ¿Y por qué estas especies animales pues, que tienen manadas no han dominado el mundo? Okay. Dominado el mundo. Bueno, yo primero quiero decir que yo no soy bióloga, soy socióloga, y esto es lo que sé de la biología, o lo poco que sé, porque realmente es una fucking ciencia, o sea, es otro mundote. Es como muy enfocado hacia lo que estoy intentando entender desde la sociología. Entonces me disculparán cualquier imprecisión. Si hay biólogos que me ven o personas de las ciencias naturales y me quieren corregir, adelante en los comentarios, ahí está súper libre. Entonces, bueno, primero respecto a las especies que son sociales, recordemos que la sociabilidad no es una cosa como de blancos y negros, en las que unas especies tienen sociabilidad y otros son odiosos y autómatas. No, esto es un espectro donde distintas especies son más o menos sociables. Entonces vimos el caso de los delfines, vimos el caso de los simios antropomorfos, que son especies que nos deslumbran por su sociabilidad, sin embargo no tienen esta interdependencia y esta cohesión que tenemos los seres humanos, ¿sí? Esto de que, bueno, que si la manada es lo mismo que el nicho es nuestro grupo, sí, no, digamos que en nuestro caso, como fuimos desplazados múltiples veces por otras especies más especialistas que fueron mejores y más competentes conquistando nichos específicos, nosotros tuvimos que buscar como para dónde nos vamos y nos fuimos como no, mejor trabajemos en grupo. O sea, aquí sintetizando todo muchísimo, pero fue como trabajemos en grupo para así pues bandearnos donde sea que nos toque irnos porque no teníamos casa. En otras especies, como again, los delfines o los simios, ellos también son muy flexibles y se pueden adaptar a distintos medios fácilmente, pero no están tan, ¿cómo se dice?, como despegados de su nicho natural. Entonces, si ponemos a un chimpancé, un grupo de chimpancés en el Ártico, pues bueno, yo no me imagino cómo sería esa vaina, ¿sí? Porque claro, su comportamiento es flexible, pero a lo mejor no tanto como para construirse una casa o construirse un abrigo para cubrirse del frío tan gonorrhea que hace allá. Entonces, eso. Y finalmente la pregunta de por qué no han dominado el mundo. Las que son sociables, ¿no?
Bueno, digamos que esta cosa de pensar de pensar los fenómenos de la naturaleza como si tuvieran intenciones es algo muy humano. O sea, como nosotros somos seres intencionados, que hacemos las cosas por una razón interna, ¿cierto? Nosotros, no sé, hacemos un café, que lo estoy esperando, estamos haciendo como un café para tomárnoslo, o no sé, o pongo esta cámara para grabar un video. O sea, como que las acciones tienen un fin en nosotros. Sin embargo, la naturaleza no funciona así. O sea, ninguna especie está hecha para algo, como para un fin específico, como que tenga un destino en esta tierra. Entonces los perros fueron hechos para acompañar al hombre. Pues realmente no, simplemente se dio así por una serie de condiciones ambientales y en fin. Entonces, no todos, nosotros no somos el punto de llegada de todas las especies. No quiere decir que nosotros somos el punto máximo y último y que las demás son especies más simples y nosotros somos más complejos. Realmente no. Las especies, todos los animales son muy complejos, ¿sí? Entonces, esta cosa de que nosotros somos el final, no funciona de esa manera, porque además igual el medio está en constante cambio. A lo mejor evolucionaremos en otra cosa, quién sabe, a lo mejor no sé. Pero sí, digamos que en esta cosa, a la hora de pensar los fenómenos naturales, debemos buscar descentralizarnos para no vernos a nosotros como vernos todo a la imagen y semejanza nuestra, ¿sí? Como si todo en el mundo tuviera la lógica que tenemos los humanos. Listo, seguimos con otra pregunta interesante. Dice, no recuerdo en cuál capítulo hablaste de que cada personalidad depende de su entorno. Es decir, que la típica es que su papá es así o similares, no aplica. Pero entonces no cuadra con teorías de psicología, neurología o herencia genética que determinan comportamientos. Tal vez sea algo que puedas explicar más. Carita riéndose. Bueno, listo. Primero hay todo un tema de la epigenética que desafortunadamente no conozco y se me hace muy interesante, en la que se menciona como ciertos, no sé, como variaciones en los genes pueda afectar la descendencia de una manera. No lo conozco muy bien, pero digamos que no es que lo que quería decir en estos videos no es que nuestro comportamiento está simplemente dado por un gen, ¿sí? Y nuestra forma de pensar está simplemente dada por un gen. Efectivamente, nosotros nos construimos a partir de las experiencias que tenemos. La cosa es que efectivamente, como dice la persona que envió la pregunta, no es tan diverso como uno creería, que ese pues va a ser el tema de la segunda temporada, porque efectivamente no hay o sea, no somos tan distintos como para que cada persona sea una casi especie única, sino que compartimos una serie de experiencias todos, que nos hace pensar de maneras también muy similares. Entonces, déjame profundizar en la segunda temporada. Pierciño, sí. Que espero aclarar este tema un poco más y hacer una precisión en ese tema de la personalidad y de la identidad, porque efectivamente Pierre es una persona bastante pila y de una vez se pilló eso, pero ese será tema que tocaré mejor en la siguiente temporada. Bueno, ya que estamos hablando de ese tema, tengo una pregunta acá chévere. Si el cerebro es plástico, ¿por qué somos tercos? Bueno, entonces respecto a eso, recordemos en el capítulo del cerebro estuve hablando sobre cómo las experiencias que tenemos van formando los caminos, las carreteras, las conexiones neuronales que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, cuando formamos estas carreteras por las que andamos, cuando tengamos una situación o nos enfrentemos a una situación similar, vamos a andar por esa carretera que ya construimos. Entonces, si digamos, siempre hicimos el café con agua, digamos, cuando se me presente la oportunidad, la situación de hacer café, pues yo lo voy a hacer con agua, porque digamos que se marcó esa ruta neuronal. Digamos que eso nos puede hacer tercos porque tendemos a hacer las cosas de la forma en la que las conocemos, ¿sí? Entonces, a transitar siempre por los mismos caminos que hemos construido. Esto no quiere decir que no se pueda construir nuevos caminos. Efectivamente, si llega alguien y me dice, ay, mira, ¿y si le echas leche? Entonces yo digo, me apuesto, o sea, ahí se abre otra posibilidad. Digamos que esto es como con algo muy de contenido, pero yo me refiero más como a la forma en la que actuamos respecto a ciertas situaciones. Entonces, digamos que si tú tienes una experiencia X y luego te enfrentas con una experiencia X, Y, Z, tú vas a tender a fijarte en la X, ¿sí? Y vas a dejar a un lado la Y y la Z, porque es lo que ya conoces. Y así sucesivamente, si tienes como un X chulito y Y, Z, tú dices, bueno, la X chulito no es X, pero se parece más a la X, vas a empezar a
a copiar más ese tipo de experiencias que se parecen a lo que tú ya conoces. Entonces eso pasa, por ejemplo, lo vemos como con la gente que tiene parejas tóxicas y que siempre dicen, ay no, amiga, porque siempre me meto con gente así, será el destino, será que me hicieron brujería. No, no te hicieron brujería y no fue el destino. Lo que pasa es que a lo mejor las experiencias significativas que has tenido de afecto han sido tóxicas y por eso sigues buscando situaciones similares porque son más familiares que algo, no sé, que alguien te dice te amo y como uy sonas, ¿sí? Entonces realmente uno busca lo que es más familiar y ahí lo que encaje en esos caminos, en esas rutas neuronales que tenemos. Entonces eso nos puede hacer bastante tercos, pero eso no quiere decir que no podamos cambiarlo. Siguiente pregunta. ¿Cómo se consolidan los cambios adaptativos en una especie? Bueno, respecto, o sea, es que la consolidación también, esa palabra da una sensación de fin, como de punto de llegada, como si una cosa estuviera hecha para algo y se frena, así como listo ya. Y realmente, como hemos visto por la selección natural, siempre hay mutaciones, siempre hay cambios, siempre hay adaptaciones y readaptaciones, o sea, todo es muy móvil, no, nada es tan fijo como nos gustaría, que a lo mejor que fuera para estudiarlo y que fuera más breve. Entonces diría que no es difícil hablar de consolidación. ¿Qué tienen que ver tanto mono y mona con sociología? Porque este canal es de sociología, ¿cierto? Bueno, excelente pregunta. Excelente pregunta porque efectivamente pues uno diría como bueno, pero está ya como porque se va como tan lejos y como tan a la biología. Resulta, así hablando de historia, que con la llegada de la modernidad, la manera de pensar el mundo, la naturaleza y al ser humano mismo cambió bastante, porque ya no buscábamos explicarlo a partir de cosas como mágicas, ni de creer que las ideas, o sea, que ya sabíamos como intuitivamente cómo funcionaba el mundo, sino que nos chocamos con la realidad y nos dimos cuenta de que la única forma de entenderla es acercarnos a ella y indeed estudiarla, o sea, agarrarla, manipularla, anotar, en fin, todo esto. Digamos que ese choque es darnos cuenta de que la única manera de acceder a la realidad, o sea, o de tener un conocimiento más adecuado, o sea, de adecuación, más adecuado a la realidad, es estudiarla, o sea, observarla, o sea, la empiria, ¿sí? Como la experiencia. Cuando nos dimos cuenta de eso, se abrió una puerta también para estudiar al ser humano. Y bueno, y con toda la llegada de nuevos conocimientos respecto a la biología, toda la selección natural, se abrió la puerta para estudiar al ser humano, no a partir ya de ideas y de cosas como abstractas, sino ligándolo a su historia natural o evolutiva. Nos ha permitido conocer cosas de nosotros que a lo mejor si le preguntas a un sujeto cualquiera como, bueno, ¿qué se siente ser sujeto? Pues el man no va a decir, bueno, me siento así pluricelular. O sea, no, toca, o sea, fue como, o sea, eso fue como la manera de, como más adecuada de acercarnos a eso. Ligarnos a nuestra historia natural nos permitió desentrañar cosas que eran muy difíciles de responder para las ciencias sociales. Es muy difícil explicar la cultura a partir de la cultura. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo surgió la cultura? No, pues por que la gente hablaba y se formó la cultura. O sea, uno cómo explica el surgimiento de cosas tan abstractas y tan como simbólicas como el mundo de los seres humanos. Entonces, cuando empezamos a ver el comportamiento de, bueno, otros animales y en fin, y a conocer todo esto, se empezaron a abrir puertas para entender cómo surgió, de qué manera, también porque pensamos el mundo de ciertas formas, porque, digamos, lo que he dicho en otros episodios, porque en todas las culturas se han creído en dioses. Eso tiene que ver con la manera en la que construimos el mundo y ligarnos, el habernos ligado con nuestra historia evolutiva natural fue una super mega pista y una puerta para acceder a esos lugares inhóspitos que antes eran así místicos y esotéricos. Y de hecho, la última pregunta del parche viene muy relacionada a la anterior. Y es que ¿por qué se especula tanto respecto al funcionamiento de la sociedad en los grupos de WhatsApp? Si hay estudios claros que dan luces de cómo funciona la sociedad,
desde pues el cerebro y desde los chimpancés y como desde precisamente ese análisis del que estabas hablando ahorita. Es decir, nadie debate sobre ingeniería o medicina o no sé, cálculos, pero sí se debate sobre la sociedad, a pesar de que pues, hay estudios que puedan demostrar pues, que no es tan debatible a la larga. Bueno, pues primero digamos que igual los debates en las ciencias naturales pues siguen existiendo, digamos, todavía hay debates sobre, no sé, coronavirus. Sí, sobre el coronavirus, o sea, algunos dicen no, inyéctate agua oxigenada y otros dicen como no, ponte el tapabocas en la frente y así, hay debates en medicina actual de todo tipo, entonces esos debates siguen existiendo. Digamos que la diferencia entre los debates de las ciencias naturales es que están menos apasionadas y menos personalizadas y no son tan políticos estos debates. Bueno, algunos sí, pero porque pues somos seres humanos, pero muchos no, o sea, nadie va a pelear, nadie va a decir que una célula cancerígena es de izquierda, así, preciso de izquierda, no, bueno, de derecha, whatever, pero no, nadie va a decir algo por el estilo. En cambio, en el estudio de la sociedad todavía estamos muy comprometidos, muy apasionados con este tema porque estamos hablando de nosotros mismos, de gente con sueños, sentimientos, corazones rotos, dramas, en fin. Entonces, hablar de otras personas es muy delicado para nosotros y no hemos llegado. Norbert Elias, que es un sociólogo, él habla del compromiso y del distanciamiento. Aún no estamos lo suficientemente distanciados de este tema como para poder afrontarlo de una manera no tan personal, ¿sí? Porque realmente pues, o sea, esto puede ser un debate muy caluroso y que no lo vemos tan frescos como si estuviéramos hablando de los átomos, ¿sí? Entonces, digamos que por eso hay tanto debate. Y respecto a lo que dices o a lo que dice la pregunta de por qué si ya sabemos tanto del cerebro o de los monos, pues como ya apagué y vámonos. Digamos que tiene que ver con que, bueno, esto lo voy a decir en el siguiente capítulo, pero bueno, nosotros como construimos la realidad, realmente no podemos como acceder así de una a ella, como, un árbol, y ya ves el árbol con todas sus propiedades o como con lo que sea, sino que nuestra mirada va cambiando según el tiempo histórico en el que vivamos. Entonces, el conocimiento siempre será una cosa de construir porque definitivamente no hay una verdad final porque la realidad tiene muchas capas, ¿sí? Y tú ves la capa que te interese según el tiempo histórico en el que ibas. A lo mejor hace cientos de años un árbol era, no sé, la conexión con lo divino. Luego era, no sé, algo que era, no sé, tenebroso. Luego era algo que había que estudiar y disecar. Y luego era algo que íbamos a pintar mientras escuchábamos un poco de música clásica. Y luego solo fue madera para la locomotora. Y luego sí, solo es madera para hacer muchos muebles. Entonces es como esa mirada cambia en el transcurso del tiempo, pues siempre habrán cosas en debate por eso mismo. Sin embargo, entonces no es como que listo, ya dijimos esto y tal. Y la otra cosa es que el estudio del cerebro no es suficiente para hablar de la sociedad, porque la sociedad tiene otras dinámicas y otros elementos en juego que no permite que la discusión sea así de sencilla como de, bueno, el cerebro funciona así, entonces eso quiere decir que la sociedad funciona así, porque están todo el tema del poder y bueno, y otras dinámicas. Sí. Hemos terminado. Bueno, muchas gracias por estar aquí de nuevo en este episodio de Sapiens Procesual de preguntas y respuestas para culminar la primera temporada. Espero les haya gustado. Si tienen más preguntas, si quieren debatir cosas, pues adelante, están los comentarios para hacerlo. Gracias de nuevo a Juan Pablo Velázquez, el Mochiti Pinks más emocho, por haber participado en este programa y haber leído las preguntas. Entonces sí, nos vemos en el siguiente episodio en el que haré una introducción de lo que veremos en la segunda temporada para seguir construyendo esta versión extendida de la historia de nuestra especie. Bye. Bye.